clase y no puedo cortarla a la mitad a vos. Así que hoy vamos a terminar con nuevos dispositivos farmacéuticos y mañana vemos todo lo relacionado a prescripción y demás. Bueno, ahí tienen el cronograma que yo les pasé, ¿sí? De ahí se pueden guiar. Bueno, nosotros la clase pasada, el video ya está subido, el de la clase pasada, si lo puedan ver. Habíamos visto todo con respecto a parches y liposomas, ¿bien? Entonces ahora tenemos que terminar los nuevos dispositivos farmacéuticos. Recordemos que cuando hablamos de nuevos dispositivos farmacéuticos estamos hablando de nuevos sistemas de liberación de los fármacos, ¿bien? Todos los nuevos dispositivos tienen una liberación modificada, ¿sí? Que todo esto lo van a entender cuando veamos la primera clase de cinesis con los conceptos básicos, ¿bien? Entonces hablamos ahora del sistema OROS. ¿Qué quieren decir las siglas OROS, chicos? Quiere decir sistema osmótico de liberación oral, ¿bien? Es decir, ¿cuál es la vía de administración? Vía oral. Los sistemas OROS les comento que son comprimidos, ¿bien? Son comprimidos. Así como los comprimidos que vimos en la clase de formas farmacéuticas tradicionales, bueno, son iguales. La diferencia es la estructura de estos comprimidos. Estos comprimidos tienen, yo se los voy a dibujar. Esta es la cubierta. La cubierta tiene un poro, ¿bien? Un poro de salida. O también pueden decir que tiene un orificio de salida. ¿Sí? No solamente eso, sino que además la cubierta tiene en su constitución, digamos, en toda su constitución, muchos poritos, es multiporada. ¿Sí? Entonces, repitamos, es un comprimido, pero que tiene liberación modificada. El sistema OROS es un comprimido, bien, que tiene una membrana rígida, una cubierta rígida, la cual contiene un orificio de salida y es multiporada, tiene muchos poros, bien. El orificio de salida, como pueden ver acá, es de mayor tamaño que los otros poros que se encuentran en la membrana, bien. Pero acá lo que me interesa a mí, y esto es pregunta de examen, yo ya les dije que dentro de los nuevos dispositivos, los que más toman son parches, liposomas, sistema OROS y los dispositivos inhalatorios, ¿bien? Entonces, esto que les estoy por explicar es lo no negociable del sistema OROS. ¿Cómo funciona? El fundamento acá es la ósmosis. ¿Alguien se acuerda qué es la ósmosis? Era el pasaje ¿de qué? De agua, ¿no? El pasaje de líquido. Pasaje de líquido. Chicos, ¿saben por qué les jodo con esto? Porque Gerván una vez clavó a alguien porque no sabía qué era la ósmosis. Y le dijo, ¿cómo pretendés explicar el sistema OROS? Sí. Es el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable. Bien, perfecto, a Pasaje través de de una agua a través de una membrana semipermeable. semipermeable, perfecto. ¿Y cómo pasa el agua? Pasa desde donde está más diluido hacia donde está más concentrado. Es decir, pasa desde donde hay mayor cantidad de agua hacia donde hay menor cantidad de agua. Bien, desde donde está más diluido, acá yo les voy a hacer estos puntitos haciendo referencia al soluto. El agua va a pasar así entonces, desde donde está más diluido hacia donde está más concentrado. Bien, o en otras palabras, desde donde hay mayor cantidad de agua a donde hay menor cantidad de agua. ¿Y por qué es importante? Porque así funciona el sistema OROS. Miren lo que sucede. Este sistema OROS tiene un núcleo, ¿sí? En el núcleo se encuentra el principio activo. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que los comprimidos eran polvo que fueron compactados, que fue compactado después y se formó así? Bueno, esto es lo mismo. En el interior de este comprimido de liberación modificada, tenemos polvo compactado, ¿bien? En donde se encuentra el principio activo. Esto se llama núcleo acá, ¿sí?
Entonces, tiene una membrana externa o una cubierta que tiene muchos poros, es una cubierta porada, ¿bien? Y tiene un orificio de salida. Y en el interior contiene un núcleo. En este núcleo se encuentra el principio activo de forma compacta, ¿bien? Ahora, cuando nosotros administramos el sistema OROS, que se lo administra por vía oral, porque es como cualquier comprimido, cuando se encuentra en el tubo digestivo, ¿qué es lo que pasa? Acá vamos a hacer de cuenta, ahí está, bien, esto rojito es que está en el tubo digestivo, esta es la luz del tubo digestivo, bien. Cuando se encuentra en el tubo digestivo, ¿qué es lo que va a pasar? En el tubo digestivo hay líquido, bien. Entonces, lo que sucede es que el líquido del tubo digestivo empieza a entrar así, por los poros. El líquido del tubo digestivo empieza a entrar por todos los poros que tiene la membrana. Bien. ¿Y por qué entra el líquido hacia el interior? Porque aquí en la luz del tubo hay mayor cantidad de líquido y en el interior hay menor cantidad de líquido, ¿sí? Sigue el mecanismo, el fundamento es la ósmosis. Es decir, cuando yo pongo a este comprimido en un medio líquido, como lo es el tubo digestivo, el líquido empieza a ingresar al interior del comprimido por los poros, ¿bien? ¿Y por qué ingresa? Por un mecanismo de ósmosis, porque afuera hay más líquido que adentro. ¿Y qué les dije yo? Que en la ósmosis el líquido va desde donde hay más cantidad de líquido a donde hay menos cantidad de líquido, ¿bien? En este caso, en el núcleo del comprimido hay menos cantidad de líquido, ¿sí? Entonces va empezando o empieza a entrar un montón de líquido al interior del comprimido. Pero, ¿qué pasa ahora? Diga, acá lo vamos dibujando de nuevo. Yo les voy a hacer en 3 pasos para que ustedes lo puedan entender bien. Bien, entonces dijimos que empieza a entrar líquido, bien, al interior. Y todo ese polvo que estaba compacto se empieza a desintegrar, chicos, ¿bien? Se empieza a desintegrar. Todo el polvo que estaba compacto, porque empezó a entrar líquido, ahora usted imagínense que si a un polvo, si está compacto, ustedes lo mojan, se piensa como a desgranular, algo así, ¿bien? Como se llama desintegrar, pero yo les digo desgranular para que ustedes se lo imaginen. Se empieza a desintegrar. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Empieza a aumentar la presión hidrostática. Bien, empieza a aumentar la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque imagínense que dentro del comprimido ya no tengo solo el polvo, sino que también tengo líquido. Bien, el líquido que entró desde afuera, yo se los hago en celeste. Entonces, esto hace que aumente la presión hidrostática. ¿Alguien sabe qué hace la presión hidrostática en los vasos sanguíneos? ¿Retiene líquido o expulsa líquido cuando aumenta? ¿Tienen idea? Expulsa líquido. Expulsa. Bien, perfecto. Entonces, si aumenta la presión hidrostática acá, ¿qué creen que pasará? Saldrá por los Y el poros. principio activo sale al exterior. Perfecto, muy bien. Como aumentó la presión hidrostática gracias a que entró líquido al interior, ¿sí? Y a que ahora tengo no solamente el principio activo de forma compacta, sino que tengo todo el polvo mezclado con el líquido que entró, aumentó la presión hidrostática. Y como ustedes bien me lo dijeron, la presión hidrostática tiende a expulsar líquido, ¿sí? Entonces lo que pasa acá es que cuando aumenta la presión hidrostática, empieza a salir este líquido por el orificio de salida, ¿sí? Empieza a salir por el orificio de salida. Bueno, medio obvio, pero ¿qué es lo importante acá? Yo les hago una pregunta. ¿El líquido que entró será el mismo que el líquido que sale? ¿Qué opinan? No. 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 ¿Por qué? Porque el líquido que entró es un líquido sin principio activo, ¿bien? El líquido que sale es líquido con principio activo. Y yo se los voy a seguir dibujando acá, miren. Seguimos en la luz del tubo digestivo, ¿bien? El líquido que sale, chicos, es líquido con principio activo, ¿sí? Acá se los dibujo. Esto negrito representa el principio activo, ¿no? Y esto el líquido que había entrado. Entonces, lo que sale no es lo mismo que lo que entró. Lo que entró fue líquido solo.
lo que salió es el líquido con el principio activo. ¿Y esto por qué es importante? Porque una vez así, una vez que el fármaco, ya vamos a ver en cinesis, necesita estar en dilución para poder absorberse. Si el fármaco no está en dilución, no se puede absorber desde ya. Entonces, es importante que entre el líquido al interior del comprimido y es importante que al salir salga con el líquido, porque esto quiere decir que el fármaco ahora está diluido. Y como está diluido, quiere decir que adquirió un tamaño necesario para poder atravesar, ¿sí?, lo que sería el endotelio del tubo digestivo, ¿bien? Y absorberse. Entonces, repito, en el sistema Oros, el fundamento es la ósmosis. ¿Por qué? Porque vos metés al comprimido en un lugar donde hay líquido, que sería el tubo digestivo, el líquido empieza a entrar desde donde está más diluido a donde está menos diluido, o sea, desde afuera hacia el interior del comprimido, hacia el núcleo, me desintegra todo esto que estaba compacto en el interior, esto me aumenta la presión hidrostática y gracias a este aumento de la presión hidrostática se expulsa, bien, se expulsa el líquido, pero el líquido que sale no es el mismo que el que entró, bien, porque el que sale con principio activo. ¿Está entendido el mecanismo de acción del Oros? ¿El fundamento? Sí, Flor. Bien, pero acá bien, perfecto. Acá les explico una cosa. No es que sale todo de golpe, ¿no? Porque obviamente estamos hablando del sistema Oros, que es un sistema de liberación modificada, liberación sostenida tiene el Oros, ¿bien? O sea, no sale todo de golpe. Usted imagínense que todo esto que está compacto acá se va desintegrando de a poco, ¿bien? Se va desintegrando de a poco. No es que se va desintegrando todo y se desintegra todo al mismo tiempo, porque si no ahí tendríamos un comprimido común. Se va desintegrando de a poco y va saliendo y se va liberando, ¿bien? Y así obviamente hasta que se acaba, ¿bien? No es que se desintegra todo el polvito que está compacto adentro, no, se va desintegrando de a poco, por eso se llama de liberación sostenida. ¿Para qué me sirve el Oros? Para que en vez de tomarme 3 comprimidos por día, me tome 1, ¿bien? Y ese comprimido, ese solo comprimido que me tomé, me permite tener niveles estables en sangre, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar acá un ejemplo, porque de esto sí tienen que saber ejemplos de fármacos, la nifedipina. La nifedipina es un antagonista de los canales de calcio, ¿sí? Que se usa, por ejemplo, en la hipertensión arterial, se usa también como vasodilatador, en coronariopatías, tiene varios usos. Y la nifedipina, por lo general, se toma en cápsulas, ¿bien? Y se toma 3 por día. Obviamente depende de la presentación. ¿Cuál es el beneficio del sistema Oros? Que de tomar 3 por día pasás a tomar un solo comprimido. ¿Sí? Ese es o sea, en vez de administrarte 3 cápsulas al día, te podés tomar un comprimido osmótico al día. ¿Bien? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos nosotros? Si yo me tengo que tomar 3 comprimidos al día, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Puede disminuir la adherencia al tratamiento. Bien, puede haber poca adherencia al tratamiento, ¿sí? No es lo mismo tomarse 3 que tomarse 1 es mucho más fácil. ¿Y cuál es la diferencia acá? Que estos 3 que se tomaba al día el paciente, por ejemplo, ¿sí?, eran los comprimidos o cápsulas tradicionales, ¿bien? Las formas farmacéuticas tradicionales, y este es el osmótico. Acá, el paciente, este es un vaso sanguíneo, ¿no? Arriba el paciente se tenía que tomar 3 comprimidos al día para mantener niveles estables en sangre, ¿sí? En cambio acá con un solo comprimido me mantiene niveles estables en sangre, obviamente por todo el día, ¿bien? Pasé de tomar 3 por día a tomar un comprimido osmótico por día, ¿bien? Entonces, chicos, ¿cuál es el beneficio del sistema Oros? Lo mismo que el parche, ¿sí? Que me reduce todo lo que sería el número de tomas, ¿bien? Me reduce el número de tomas. Entonces, acá pongan ventajas, no me acuerdo si está en el PDF, pero pongan igual, ventajas, me reduce el número de tomas. ¿Por qué? Porque tiene una liberación sostenida. Ya vamos a ver esto cuando veamos liberación.
mejora la adherencia al tratamiento, mejora la adherencia al tratamiento, ¿sí? Y me permite tener niveles estables en sangre. ¿Sí? Mejora la adherencia al tratamiento y me permite tener niveles estables en sangre. La única desventaja que hay es que no todos los fármacos se encuentran disponibles en esta presentación, ¿bien? No muchos fármacos, le voy a poner yo. No hay muchos fármacos que se encuentran disponibles en sistema OROS, ¿bien? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Pero, por ejemplo, la nifedipina, las coronariopatías son enfermedades prevalentes, ¿bien? Y la nifedipina es una de las posibles terapéuticas para esta patología. Entonces, la nifedipina sí viene en esta presentación. Y es importante por todo eso que dijimos, por reducir la adherencia, por mejorar, perdón, la adherencia al tratamiento, por reducir el número de tomas, en fin, ¿sí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda acá? Esto es lo que tienen que saber de Oros, no sé si tienen alguna duda. Por mi No, parte. Flor. Bien, yo les voy a adjuntar de todas formas en el Drive un PDF de sistema Oros para el que lo quiera leer, ¿sí? No es que le vayan a tomar eso, pero siempre está, como yo les digo, siempre les pongo algunas cosas que tienen que leer sí o sí y otras cosas que son más que nada datos de interés, que está bueno si lo pueden leer. ¿Bien? Bueno, después tenemos las bombas de infusión. Aquí, chicos, cuando hablo de bombas de infusión, yo les estoy hablando de lo mismo. ¿Vieron los sueros? Los sueros que uno se pone cuando, por ejemplo, está deshidratado el paciente, que le tienen que poner un suero. Bueno, ese suerito, ya vamos a ver cuando veamos las vías de administración, se controla, ¿sí? Mediante una llavecita. O sea, vos vas controlando ese suero con una llave, vas controlando la cantidad de líquido que ingresa al paciente, ¿bien? Pero eso obviamente se acaba en algún momento o el enfermero o el médico tiene que estar pendiente de cuánto líquido se le administra, etcétera. Entonces acá tenemos un nuevo dispositivo farmacéutico que me sirve, ¿para qué? Para que se administre el líquido de manera constante, sin que yo tenga que estar controlándolo, ¿bien? Que son las bombas de infusión. Las bombas de infusión son aparatos útiles para las grandes cantidades de líquido. Cuando yo tengo que administrarle grandes cantidades de líquido al paciente, por ejemplo, un paciente que está deshidratado, un paciente que necesita alimentación por vía parenteral, por ejemplo, ¿sí? Un paciente que tiene algún tipo de alteración en el tubo digestivo y que por esa razón necesita alimentación parenteral, yo puedo optar por una bomba de infusión, ¿bien? ¿Cuáles son las vías de administración de la bomba de infusión? Parenteral, tratamiento antibiótico, hay tratamientos con antibióticos parenterales que son prolongados, entonces me viene de 10 una bomba de infusión. Cuando hablo de parenteral, en este momento estoy hablando de endovenosa, ¿no? Y también tengo la nasogástrica. La nasogástrica es cuando yo administro el catéter, yo les hago acá el dibujito, medio feo, pero bueno, ustedes lo van a entender. Es cuando yo administro el catéter por la nariz, bien, paso las cavidades nasales, paso el cabum, que sería la rinofaringe, salgo por todo lo que sería la hipofaringe y desde ahí esófago y estómago, ¿bien? O sea, conecto, digamos, meto el catéter por la nariz y lo hago llegar hacia el estómago. Esa es la vía nasogástrica, ¿sí? Se da cuando, por ejemplo, los pacientes no pueden recibir alimentación por vía oral, ¿sí? Porque tienen algún tipo de, no sé, por ejemplo, hay pacientes que tienen una amigdalitis o un cáncer de faringe muy importante que le obstruye la comunicación de la boca con la faringe, con la hipofaringe, ¿bien? En ese caso no me queda otra que administrar por vía nasogástrica, ¿bien? Entonces, bueno, esos son datos que ustedes para que ustedes tengan en cuenta. Pero también la alimentación también puede ser por vía endovenosa, con glucosa, ¿bien? Entonces acá también pueden poner alimentación, por vía endovenosa también alimentación. O nutrición sería la palabra más correcta. ¿Bien? Bueno, entonces,
De estas bombas de infusión no hay que saber mucho, son las que menos toman, pero les comento. Cuando nosotros hablamos de bombas de infusión tenemos varios beneficios. Primero, el primer beneficio es que nos permiten una mayor exactitud. ¿Qué quiero decir con mayor exactitud? Mayor exactitud en el goteo, ¿bien? Mayor exactitud en el goteo. Ustedes saben, o los que si alguna vez vieron, o si alguna vez estuvieron internados, o se deshidrataron o algo, que ustedes tienen el suero que es así, ¿bien? Este es el suero, ya lo vamos a ver después en vías de administración, y este suerito tiene como una llavecita, ¿bien? Que es lo que te va controlando la cantidad de líquido que ingresa al paciente. Pero obviamente esto lo tiene que ir controlando una persona, no se controla solo. Y obviamente nunca va a ser exacto, o sea, nunca va a ser exacto, ¿por qué? Porque justamente lo está controlando una persona y por ahí se puede confundir un poquitito, un mínimo, obviamente tampoco una gran confusión, se puede confundir un poquitito en el tiempo, en el ritmo del goteo, etcétera, ¿bien? O quizás que cuando cambia el suero, por ejemplo, se acabó el primer suero y lo tiene que poner otro, quizás no lo pone al mismo ritmo que lo había puesto antes. Entonces, la bomba de infusión me permite que haya una exactitud en el goteo, ¿bien? No solamente eso, sino que otra ventaja, estas son las ventajas. Otra ventaja que tiene es que ahorran tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir que ahorran tiempo? Que ahorran el tiempo del personal de salud. Por ejemplo, de los enfermeros que son por lo general los que controlan este tipo de cosas. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces se tiene que estar todo el tiempo controlando el goteo, tenemos que ver si el paciente responde bien, si el paciente no está respondiendo, tenemos que aumentar el ritmo del goteo para que sea más rápido, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, eso hace que el personal de salud pierda tiempo yendo a controlar ese goteo y quizás le llegó algún tipo de emergencia, ¿sí? Entonces la bomba de infusión lo hace todo sola y no necesita que nadie la esté regulando ni controlando. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque, como les digo, ahorra tiempo del personal, ¿sí? Porque ya que con las bombas de infusión no es necesario que se esté regulando el goteo, ¿bien? No es necesario que se regule el goteo. ¿Sí? Entonces, esa es otra ventaja que tenemos. También es importante que las bombas de infusión permiten la administración de grandes cantidades de líquido. Y de todo tipo de líquido, ¿sí? Desde soluciones fisiológicas, por ejemplo, bien, hasta también se pueden administrar hemoderivados. Cuando hablo de hemoderivados estoy hablando de, por ejemplo, concentrados eritrocitarios cuando hay que hacer una transfusión, ¿bien? Entonces eso quiere decir un hemoderivado, o plaquetas en un paciente que tenga disminución en su número de plaquetas por sea cual sea la razón. Entonces me permite también administrar líquidos, soluciones fisiológicas, hemoderivados, incluso alimentación, pero por vía nasogástrica, ¿sí? Entonces, miren las ventajas que tiene sobre los sueros tradicionales, ¿sí? Aparte, bueno, es muy importante saber acá que tenemos dos tipos de bombas de infusión. Tenemos las bombas de infusión a jeringa, que son estas que están acá, miren. Ven que hay como una jeringuita, no sé si se pueden ver bien en la imagen. Bombas de infusión a jeringa, que aquí básicamente la máquina lo que hace es, va comprimiendo el émbolo, ¿sí? Va comprimiendo el émbolo de la jeringa a un ritmo controlado. Es decir, yo se los dibujo acá porque no sé si lo pueden ver bien en el dibujito, pero lo que hace básicamente es esto. La máquina solita va comprimiendo el émbolo de la jeringa, ¿sí? Durante un tiempo determinado, o sea, de forma controlada. Lo va comprimiendo y obviamente así se va liberando el líquido. Son jeringas grandes, no una jeringa chiquitita. Son jeringas que tienen mucha cantidad de líquido en su interior. Y la máquina
obviamente se programa toda la máquina, ¿para qué? Para que cada cierto tiempo la máquina vaya comprimiendo el émbolo y vaya liberando más líquido, ¿bien? Esa es la bomba de infusión angeringa. Esta es un poco más cara que la que les estoy por mostrar ahora. Y después tenemos la bomba de infusión peristáltica, se llama esta. Peristáltica. La bomba de infusión peristáltica básicamente tiene en su interior, ¿bien? Tiene como un globito. En este globito está contenido el líquido, ¿sí? Y esta funciona por otro mecanismo. Acá no hay ninguna jeringa ni nada. Acá lo que sucede es lo siguiente. Tiene un rodillito. ¿Ven esta parte donde está el círculo gris? Bueno, esa tapita, debajo de esa tapita hay un rodillo. ¿Qué es un rodillo? Esto, ¿sí? Esto que está acá. Yo acá se los dibujé para explicárselos. ¿Y qué es lo que sucede acá? ¿Cómo funciona esto? Yo les voy a hacer el dibujo. Igual sí, espero que lo entiendan la explicación, pero creo que tengo un video para mostrarles cómo funciona. Después se los mando. A ver, vamos a hacerlo lo más prolijo posible para que se entienda todo. Como ustedes habrán visto en la imagen, ¿sí? Nosotros tenemos que acá, miren, salen dos tubitos, ¿bien? Estos dos tubitos son para administrar el líquido y el tubito que sale al paciente, ¿bien? O sea, por acá se administra el líquido que quiero incorporar al paciente, este líquido pasa al globito, y del globito sale el líquido por este catéter de acá, por este otro tubo, y este tubo es el que está conectado al paciente, ¿bien? Acá se los explico de nuevo con un colorcito. Tiene dos tubos, este tubo que está acá, que es para que yo meta el líquido que quiera incorporar del paciente. Por ejemplo, qué sé yo, un tratamiento antibiótico, ¿sí? Este líquido entra, y aquí entra el globo, al globo que hay adentro, que esa es la bomba peristáltica en realidad, ¿bien? Y de esta bomba sale por este tubo que está acá abajo, ¿sí? O sea, hace ese es el mecanismo. Pero ahora, este tubito que está abajo, el que conecta con el paciente, se los voy a explicar así. Esto que está en negro es el tubo que conecta al paciente, o sea, es esto, ¿bien? Pero visto sacándole la tapita a esta gris, digamos. Nosotros le sacamos la tapa a esta gris, ¿bien? Lo que les voy a dibujar estaría así, miren. Se los dibujo acá para que lo podamos pasar abajo. Este es el rodillo. Y este es el tubo que conecta al paciente. Esto estaría así, ¿bien? Así, y esto conecta con la bomba acá, ¿no? No, esto les explico para que no se confundan. Este conecta también directamente con la bomba, pero no tiene nada que ver con el rodillo, por las dudas les digo. El rodillo me conecta la salida, me modifica o me controla la liberación del líquido, ¿bien? Al principio, miren, yo les voy a hacer acá todo el líquido. Al principio. El líquido no puede pasar al paciente. ¿Por qué? Porque está trabado. Hay algo que lo traba acá que es una parte del rodillo, ¿bien? El rodillo lo traba el líquido ahí. El líquido no puede pasar. A medida que el rodillo va girando, se va liberando el pasaje del líquido, ¿bien? Ya va saliendo líquido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque así yo voy controlando la cantidad de líquido que ingresa el paciente, ¿bien? Entonces miren cómo a medida, usted imagínense que lo van girando y lo van descomprimiendo acá arriba, ¿sí? Van descomprimiendo ahí arriba y entonces así va saliendo el líquido. Y bueno, acá tenemos lo mismo, pero miren lo que pasa. Cada cierto tiempo, ¿sí? Después de la liberación del líquido, cada cierto tiempo, el rodillo traba al tubito, al catéter, ¿bien? Lo va trabando. Miren cómo acá al principio estaba todo trabado, no salía nada. Después yo lo fui girando y miren cómo fue saliendo el líquido. Pero llega un momento en que el rodillo de nuevo lo traba, ¿bien? Evita que siga saliendo líquido. Esto es para tener justamente también una liberación de líquido controlada, para que no se libere de golpe el líquido, ¿bien? Ustedes saben que todo en exceso nos puede causar toxicidad en fármaco, como en todo, digamos. Entonces es importante tener en cuenta esto, que cada cierto tiempo el rodillo se pone en esta posición y me traba la salida de líquido, ¿bien? Y obviamente se va destrabando
a medida que, o sea, de acuerdo al tiempo que yo programé en la máquina, ¿no? Todo esto es con máquina, obviamente. La máquina dice cada tanto tiempo el rodillo tiene que trabarse, ¿bien? Y al trabarse, evita que siga saliendo líquido. Después de ese tiempito, vuelve a girar el rodillo, ¿sí? Vuelve a girar y vuelve a descomprimir. Después vuelve a trabar, después vuelve a descomprimir y así sucesivamente. ¿Está claro el funcionamiento? Es medio complicado explicarlo sin video, pero quiero saber si más o menos lo entendieron. Sí, Flor, de bien. Sí, Flor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, esas son las bombas de infusión. Como les dije, tenemos la bomba de infusión a jeringa y la bomba de infusión peristáltica. Como se imaginarán, la peristáltica es mucho más económica y es la que más se usa. La de jeringa es medio cara, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con bombas de infusión. Flor, No, si nos toca, perdón, si nos toca este tema en el final, o sea, hay que explicarlo todo esto, lo que No, significa. eso yo les explico para que ustedes entiendan. Si les toca bomba de infusión, tienen que decir para qué se utiliza, bien, las ventajas y ejemplos, que sería alimentación, por ejemplo, por vía nasogástrica o terapia antibiótica por vía parenteral, y nada más. Nadie va a pedir cómo funciona el rodillo. Eso yo nada más para que ustedes entiendan, pero eso no, tranqui. Listo, Está claro, Flor. ¿no? Bien. Bueno, después de esto, ahora sí viene el famoso tema con el que Meuli estuvo clavando en el final y que yo les dije en Salta estuvo clavando con esto, pero por las dudas ustedes también lo tienen que saber, ¿sí? Porque les puede preguntar. Aquí hay una cosa que es importante. Yo les pongo PAF acá, porque PAF es como se lo conoce normalmente, pero no vayan a querer decir PAF en el final. Estos se llaman inhaladores presurizados. Presurizados. ¿Sí? Inhaladores presurizados en cartucho. Bien. O también se llaman cartuchos presurizados convencionales. Bien. Inhaladores presurizados o cartuchos presurizados convencionales. Este dispositivo es un nuevo dispositivo farmacéutico que controla la liberación del fármaco, de un fármaco que está destinado a administrarse por vía inhalatoria, ¿bien? Estos son sistemas de liberación que utilizan un cartucho, este es el cartucho, ¿bien? Ese cosito celeste, ese es el cartucho. ¿Para qué? Para administrar una dosis exacta, es decir, los PAF, yo le voy a decir PAF para no decirle todo el nombre completo, los PAF son dispositivos, si quieren darle una definición porque toman bastante este tema, son dispositivos, bien, anoten la definición por favor, son sistemas de liberación o sistemas de inhalación o nuevos dispositivos farmacéuticos que constan de un cartucho presurizado, que tiene la capacidad de liberar una dosis controlada del fármaco. Bien, entonces dijimos que tienen liberación controlada. ¿Qué quiere decir esto de liberación controlada? Que cada vez que yo presione acá yo les voy a hacer como si fuera una transparencia, esto que está acá, chicos, así está el aerosol, porque esto contiene un aerosol en su interior, y hay como un resortito que yo se los hago así nomás, ¿no? Pero usted, obviamente es más elaborado. Cada vez que ustedes presionen esto, va a salir el fármaco por acá, ¿sí? Sale por ahí. ¿Y qué es lo importante de esto? Que tiene una dosis exacta, ¿bien? Tiene una dosis exacta. Esto quiere decir que cada vez que yo presione esto, va a salir una determinada cantidad de fármaco, ¿bien? Y que por más que yo lo siga presionando, por ejemplo, si yo lo mantengo presionado, muchas veces los chiquitos por ahí lo pueden agarrar para jugar, porque pasan esas cosas, yo lo presiono y sale la primera dosis, yo les voy a hacer el sonido, si yo lo presiono y sale, listo. Ahora, yo lo sigo presionando y no va a salir más,
Bien, va a salir recién cuando yo vuelva a presionar. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque me evita errores en la dosificación. Ustedes imagínense que este dispositivo tiene esa ventaja de que sale la dosis exacta, pero si no fuera así, ¿qué sabe el paciente cuánto tiempo tiene que apretar la válvula? Bien, no lo sabe. Quizás lo aprieta por de más, es decir, en vez de apretarla, qué sé yo, supongamos por 1 minuto, lo aprieta por 3 minutos. Y en esos 3 minutos sale más fármaco todavía. Y si es un niño al que se le está administrando, puede producir una intoxicación. Entonces hay que tener cuidado. Pero esto no sucede. ¿Por qué? Porque por más que vos lo mantengas apretado por 1 minuto o por 5 minutos, si lo mantenés apretado, no si lo volvés a apretar, si lo mantenés apretado por 1 minuto, por 5 minutos, ¿qué puede suceder acá? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el mismo envase, el mismo cartucho, me controla la liberación. Lo mantengas apretado por 1 minuto o lo mantengas apretado por 5 minutos, la cantidad de fármaco que sale es la misma, ¿sí? Yo lo mantengo apretado por 1 minuto y sale, tss, lo mantengo apretado por 3 minutos y sale, tss, no va a salir más que eso. Solamente va a volver a salir si vuelvo a presionar la válvula. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, Flor, sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, por eso acá les pongo yo que la válvula controla la liberación del principio activo, ¿sí? Esto es importante porque me evita errores en la dosificación. Acá les pongo, errores en la dosificación. Bien, ¿qué indicaciones le tengo que dar a un paciente al cual le voy a administrar este sistema de liberación? Primero que nada, le tengo que decir que el paciente tiene que coordinar la inhalación con la presión de la válvula. Esto quiere decir, señor, cada vez que usted vaya a apretar la válvula, tiene que respirar profundo, ¿bien? Entonces el paciente tiene que inhalar cada vez que presiona la válvula, inhala. Presiono, inhalo al toque, o sea, al mismo tiempo, digamos, ¿bien? Presiono, inhalo. Pero ahora el problema está, ¿ustedes creen que a un bebé yo le puedo decir inhala ahora, ¿me va a hacer caso el bebé? ¿Qué opinan? No. No. No me va a hacer ni nada de caso, porque obviamente es bebé. Tanto a los bebés como a pacientes inconscientes, por ejemplo, o a pacientes con algún problema mental, muchas veces no pueden coordinar la inhalación con la presión de la válvula. Justamente para eso viene la cámara espaciadora o aerocámara. La aerocámara, chicos, ¿sirve para qué? Para que si yo tengo un paciente que es un bebé, por ejemplo, o un niño chiquito, acá yo les voy a hacer el dibujito como si estuviera el PAF, ¿no? Cada vez que yo tengo un paciente que sea un niño chiquito, que yo sé que no me va a hacer caso si yo le digo respira ahora, sobre todo si es un bebé, yo al presionar la válvula, me aseguro con la aerocámara que las partículas queden dentro de esta cámara. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo no tuviera la aerocámara, si el chiquito no inhala cuando yo presiono la válvula, se pierde el principio activo, ¿bien? Y quizá inhala, no sé, 5 segundos después de que yo ya presioné la válvula, y en esos 5 segundos ya se perdió parte del principio activo. Inhala poquito, entonces no va a tener el mismo efecto farmacológico, la misma intensidad del efecto, ¿bien? Entonces la aerocámara, ¿para qué me sirve? Me sirve para retener al principio activo, pongan, me sirve para retener para que con cada inhalación ingrese todo el fármaco, ¿sí? En otras palabras, para evitar que se pierda el principio activo, ¿sí? Para evitar que se pierda, me retiene a las partículas hasta que el chiquito decide inhalar, ¿bien? Me retiene las partículas hasta que el chiquito decida inhalar. Para eso me sirve la aerocámara. No sé si tienen alguna duda hasta acá.
No, Flor. No, pero... Bien. ¿Y cuáles son Flor, los yo otros? sí tengo una duda. Sí. Viste que presionás el cosito y sale una dosis determinada. En Sí. este caso, la dosis que el paciente recibe no sería menor por lo que queda pegado en la cámara y qué sé yo. Sí, eso sí puede pasar. Sí puede quedar partícula impregnada en la cámara espaciadora, ¿sí? Pero muy poquita, porque justamente el material de la cámara espaciadora está hecho ¿para qué? Para que no se impregne el fármaco ahí, ¿bien? Pero de que puede quedar pegada, sí puede quedar pegada, ¿bien? Y sí, obviamente esto te significaría una disminución en la cantidad de fármaco que ingresa al paciente, ¿bien? Así que está buena esa observación. Ujú. No sé si... Gracias. Bien, perfecto. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, entonces les comento que hay otros dispositivos inhalatorios. Recuerden que yo les subí un PDF y ese sí lo tienen que leer. Hay otros, ¿sí? Yo se los voy a hacer acá abajo. Después de esto, del stent, les voy a poner. Si les pregunta Meuli cuáles son los dispositivos, no les va a pedir que lo desarrollen, ¿bien? O sea, hasta ahora no lo pidió, pero por las dudas lo tienen que saber. Si les pregunta cuáles son los dispositivos de inhalación, ustedes tienen que decir, tenemos los inhaladores presurizados, convencionales, que son los que vimos recién, ¿sí? El PAF, bien. Tenemos los inhaladores de niebla fina. Inhaladores de polvo seco. Y obviamente los nebulizadores, no nos olvidemos. ¿Cuál es acá la diferencia? Hablemos primero de los de niebla fina, ¿sí? No tienen, como les digo, no tienen que saber todo lo que está porque son un montón, tiene un montón de información el PDF, pero hay algunas cositas que sí está buena que las tengan en cuenta, que son las que yo les voy a decir. Primero vamos con los de niebla fina. Los de convencionales ya hablamos, es el anterior. Los de niebla fina tienen una característica particular, ¿bien? También tiene un cartucho presurizado. Ya les voy a pasar imágenes, igual en el PDF tienen imágenes. Bien. Y este cartucho presurizado, dentro de este cartucho se encuentra el fármaco, obviamente en disolución. Hasta ahora es lo mismo que lo que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se libera el fármaco con cada presión de la válvula, cuando se libera el fármaco lo hace en forma de niebla fina. ¿Qué quiere decir esto de niebla fina? Que sale en un tamaño menor al anterior. Sale en un muy pequeño tamaño, ¿sí? En muy pequeño tamaño. ¿Por qué? Porque el mismo aparato tiene un filtro, ¿sí? Yo les voy a hacer acá el dibujito así, o sea, no es así como se encuentra realmente, pero para que ustedes lo puedan entender. Imagínense que ustedes acá tienen el aerosolcito, ¿bien? Y al presionarlo obviamente se libera principio activo, pero tiene un filtro que lo que hace es achicarlo, digamos, hacer que cuando salgan, bien, cuando salgan para ser administrados al paciente, disminuya su tamaño. ¿Y qué tiene esto de importante? Esto tiene bastantes ventajas. La primera ventaja que tiene es que un problema que existe, y esto lo pregunta mucho la doctora Unías, lo vamos a ver en vía de administración también, uno de los problemas que existen, chicos, con los inhaladores es que se administran por boca, ¿bien? O sea, el PAF se administra por la boca. Y el problema de eso es que impacta en la orofaringe y puede quedar pegado en la orofaringe, ¿sí? Entonces, si queda pegado en la orofaringe, ¿ustedes creen que será la misma cantidad de fármaco la que va a llegar a la sangre? ¿Qué opinan? No. No, no. Exactamente. Pasa lo mismo que lo que decía su compañera recién, que puede quedar pegado en la aerocámara. Bueno, sin la aerocámara queda pegado en la orofaringe. Bien, entonces, al tener un menor tamaño, reduce el impacto sobre la orofaringe. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tengo una mayor biodisponibilidad del fármaco. Bien, no importa el concepto ese ahora, pero anótenlo.
tengo una mayor biodisponibilidad, ¿sí? Otra ventaja, que no necesita agitar, ¿sí? El PAF, el anterior, el convencional, se tiene que agitar antes de usar, ¿bien? Bueno, acá no necesito eso. No necesito agitar, ¿bien? Y obviamente otra ventaja es la misma que la anterior, que tiene una liberación controlada también. ¿Sí? Entonces, esos son los de niebla fina, recuerden, es un cartucho con el fármaco en disolución que tiene un filtro que hace que las moléculas que se liberen sean de menor tamaño. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el de niebla fina de tiotropio. Bien, el tiotropio es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del asma y también para el EPOC, ¿bien? O sea, para enfermedades respiratorias, ¿bien? Entonces, de tiotropio. Y acá arriba, en el convencional, pueden poner el salbutamol, que también es un fármaco que se utiliza para el asma. Bien, perfecto. Entonces, ese es el de niebla fina. Bien, no tienen que saber nada más tampoco de eso porque nadie les va a preguntar nada más. Como les digo, Meuli ni siquiera estuvo pidiendo que desarrollen, lo que sí pedía era que los clasifique. Inhaladores de polvo seco. Los de polvo seco son una alternativa farmacéutica, de los cartuchos convencionales, ¿bien? Y tienen una importancia esto. El problema principal de los cartuchos del convencional, del PAF convencional, es el tema de la inhalación y de la coordinación, digamos, con la presión de la válvula y la inhalación, ¿sí? Bueno, en los inhaladores de polvo seco hay menos problemas con la coordinación. Entonces, esa sería una ventaja, ¿bien? ¿Pero por qué? Porque con cada presión valvular se libera un polvo micronizado, ¿sí? Polvo micronizado. Quiere decir que está en tamaño en micras, ¿bien? Un polvo micronizado. ¿Y qué pasa con esto? Este polvo, ¿saben cuándo se libera, chicos? Se libera, obviamente puede venir que se libere por la presión de la válvula, o bien el polvo se libera por el flujo inspiratorio del paciente. Es decir, cada vez que el paciente inhale se va a liberar el principio activo. ¿Bien? Inhalo y se libera, solito. Por eso es que esta forma farmacéutica, este dispositivo farmacéutico de polvo seco mejora ese problema que hay con el PAF convencional. Porque aquí no va a liberarse ningún fármaco si el paciente no inspiró, porque como les digo, se libera el fármaco cada vez que el paciente inspire, o sea, se libera con el flujo inspiratorio del paciente, ¿bien? Y esto es sumamente importante porque me soluciona los problemas de coordinación, ¿bien? Me solucionan los problemas de coordinación. Entonces, si queremos establecer ventajas, podemos decir que no hay problemas de coordinación. No hay problemas de coordinación. Flor, entonces no tenemos que presionar, o sea, no hay que hacer... No hay que hacer, o sea, se hace solo, digamos, ¿bien? Obviamente que les aclaro que sí existen algunos dispositivos de polvo seco para presionar, bien, sí existen, pero los que les estoy diciendo yo, los que ustedes tienen que saber, son los que se liberan con el flujo inspiratorio del paciente, ¿bien? ¿Está claro, no? Sí, buenísimo. Bien. Entonces acá no hay problemas de coordinación, bueno, también tienen una liberación controlada, lógicamente. Bien, obviamente, bueno, tienen unas ventajas muy parecidas a los anteriores, otras ventajas que quiero que las agreguen acá y las sumen en el anterior, que son de fácil transporte, ¿sí? Y no requieren de un personal capacitado, ¿sí? Eso es muy importante porque también me reduce la demanda en los servicios de salud, ¿sí?
Entonces, eso es importante. Ahora, el único problema en que esto sea un polvo es que aumenta el impacto con la orofaringe. Eso es un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas partículas son de mayor tamaño que las de la niebla fina, por ejemplo, ¿sí? Mientras más grande sea el tamaño, más va a impactar, más... A ver, yo les digo esto, mientras mayor sea el tamaño, más pegado se quedan las vías superiores, ¿sí? Eso anótenlo como lema, digamos. Y al tener un polvo, por más que sea micronizado, es un polvo, pero al tener un polvo, chicos, se queda pegado en la orofaringe, o sea, impacta más en la orofaringe que los anteriores. Y eso es un problema porque me disminuye la biodisponibilidad. ¿Bien? Entonces, ese es el de polvo seco. Y por último, tenemos los nebulizadores, que usted básicamente ya lo conoce. Acá les pongo. Nebulizadores. Cuando hablamos de un nebulizador, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de un aparato que básicamente lo que hace es ¿qué cosa? ¿Qué hacía el nebulizador? ¿Se acuerdan? ¿Qué era una nebulización? ¿Vieron, chicos, la clase? Hacía que se evapore la solución que estaba dentro de la máquina, del aparato. Digamos. Perfecto, muy bien. Un nebulizador hace eso, ¿sí? El nebulizador lo que hace es agarrar y transformarme un líquido o sólido, que puede ser un polvo, en gas, ¿sí? En vapor. Hace que se evapore. ¿Y cuál es la ventaja del nebulizador? La ventaja es que ya vienen con aerocámara, ¿sí? Entonces, obviamente, tampoco hay problemas de coordinación. No hay problemas de coordinación. Ese es uno. Lo segundo, importante en el nebulizador, es que se pueden utilizar grandes cantidades de fármaco. Por ejemplo, se pueden utilizar mucolíticos, descongestivos, ¿sí? Y obviamente, ¿cuál es la desventaja o el inconveniente? Que la eficacia es variable. ¿De qué depende la eficacia, chicos? Depende de cómo se lo usa. Bien, esto es un problema porque el nebulizador, al requerir todo el paso del líquido o del sólido al gaseoso, requiere de una persona, la máquina lo hace por sí sola, sí, pero requiere de que alguien le administre el polvo o el líquido, y ahí ya puedo tener errores en la cantidad, ¿bien? Entonces, los inconvenientes principales del nebulizador es básicamente esto, cómo lo uso, ¿bien? No sé si tienen alguna duda. Esto es lo que ustedes tienen que saber, pero yo les adjunté un PDF para que puedan ampliar el tema, pero con esto es suficiente. Quiero saber si tienen alguna duda con los dispositivos inhalatorios. Yo tengo una duda. Si, Sí. por ejemplo, nosotros tenemos un paciente asmático en el que nosotros sabemos que le tenemos que administrar un principio activo que tenga un tamaño bien chico de las moléculas del fármaco para poder tratarlo. Entonces Sí. nosotros, por ejemplo, ahí sí o sí tenemos que tratar con niebla o nebulizador, o podemos usar las otras formas también. Se puede usar cualquiera, menos el del polvo seco, cualquiera. Puedes utilizar, el que más se usa es el cartucho convencional, porque también es menos costoso, ¿no? El de niebla fina es más caro. Y este se usa, y también puedes usar la nebulización. De hecho, el PAF, el que está acá, se usa para la terapia de rescate, cuando tenemos ataques agudos de asma. Y se puede hacer una nebulización al paciente como mantenimiento, ¿bien? Para mantener el tono bronquial. ¿Sí? Se puede usar cualquiera menos el de polvo seco porque se va a quedar más arriba. El del polvo seco te conviene, por ejemplo, para esos pacientes que tienen una congestión todo el tiempo, por ejemplo, donde vos querés que actúe en la cavidad nasal, ¿bien? Supongamos, ¿bien? Ok, Flor, gracias. Perfecto. Bien. Y por último, el último dispositivo, y ya los dejo, los libero, es el stent farmacológico.
Acá tienen que saber ustedes que cuando hablamos de un stent, estamos hablando de un dispositivo intravascular. Un dispositivo intravascular. Este dispositivo intravascular es una malla metálica. Bien, es una malla metálica. Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros acá vamos a tener dos tipos de stent. El stent convencional, siempre hay algo convencional y algo nuevo. Y el farmacológico. Bien. El convencional lo único que hace es, si yo, obviamente por medio de un proceso quirúrgico, lo pongo en pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad coronaria. ¿Sí? Que tiene una enfermedad coronaria y que lo puede llevar a una angina de pecho y en el peor de los casos a un infarto. ¿Sí? Entonces lo que hago, coloco la malla metálica y esta malla lo que hace es aumentarme el calibre del vaso sanguíneo para que la sangre pueda circular nuevamente bien de forma laminar. Bien, usted sabe que el flujo de la sangre es laminar. Si la arteria está obstruida, el flujo se vuelve turbulento. Bien, y llega encima no solamente eso, sino que llega menos cantidad de sangre al corazón y eso es lo que me produce el dolor de tipo angina, que llega poco oxígeno al miocardio, ¿sí? Entonces acá, al colocar el stent, yo dilato el vaso sanguíneo y entra más sangre, llega más sangre al corazón y mejora el dolor del paciente. ¿Por qué? Porque llega más oxígeno. Pero ¿qué pasa? El stent convencional, con este stent está el riesgo de que se vuelva a obstruir el vaso sanguíneo, es decir, sí, está acá dilatado, bien, pero en el lugar en donde no está el stent se puede volver a obstruir. Entonces, para eso se crea el stent farmacológico. El stent farmacológico, la única diferencia que tiene con el convencional es que en la estructura metálica, bien, contiene un sistema liberador de fármaco, que son fármacos vasodilatadores. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para que no solamente esté dilatando a la arteria de forma mecánica con el stent, sino que además al liberarse principio activo vasodilatador, se evite una reobstrucción, ¿bien? Ese es el beneficio del stent farmacológico. Este stent tiene fármaco, tiene un polímero que libera fármaco, ¿bien? Y este fármaco que libera es un vasodilatador. Y esta liberación de principio activo me permite, o me evita mejor, una reobstrucción, ¿sí? Eso es lo único que tienen que saber de stent farmacológico. Ni lo preguntan a pero está bueno que lo entiendan si ya están cursando semio, dentro de los tratamientos, no sé si se veía tratamiento, pero el stent es uno de los tratamientos importantes y está bueno que lo tengan en cuenta, ¿sí? Si yo les tengo que aconsejar cuáles se tienen que estudiar como el Padre Nuestro, parche, liposomas y oros, ¿bien? Y bueno, también los dispositivos inhalatorios. No sé si tienen alguna duda, chicos, con lo que vimos en la clase de hoy, con nuevos dispositivos farmacéuticos en general. Por mi parte, no. No, Flor, todo bien. Bueno, chicos, ¿de dónde van a estudiar este tema? En el módulo de Meuli hay un poco, pero tienen que estudiar de los PDFs que yo les subí, ¿sí? Porque esos PDFs están completos. Ahora les voy a subir unos de Sistema Oros para que lo tengan también para leer, ¿bien? Así que bueno, nos vemos mañana con receta médica, uso racional y terapéutica racionada, ¿sí? Recuerden, ahí les mandé el cronograma para que ustedes sepan qué clases tenemos cada día, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana, chicos. Nos vemos. Gracias, Flor, gracias. Muchas gracias. Gracias, Flor, igualmente. Nos vemos. Cualquier duda me avisan, Flor. ¿sí? Chao. Nos vemos, que estén bien.